Tengo una pregunta que hacerte, Sarantuña. Madre de Dios. ¿Qué es lo que más miedo te da? Pues muy buena pregunta. Pues el intervalo de tiempo entre que te dicen espere aquí y llegan los resultados, eso es aterrador. Y las polillas. Las polillas lo sabía, el otro no. Pero también para todo. Un examen, resultados médicos, ese trozo, ese tiempo en el que te da tiempo a pensar en todo lo que puede salir mal y de cuántas maneras, ese me acojona mucho. Ahora, llega una polilla, a correr. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más miedo te da? Los pasillos largos. Típica escena de peli en la que hay un pasillo muy largo y al fondo hay una figura que no se distingue bien, me cago vivo. ¿Y no si esa figura es la de un mono? Cállate, no hablemos. Es auténtico miedo. No vamos a sacar el tema de mi primatofobia, la verdad. Vale. Pero pues, vamos a hablar de terror. Con Carlota Pereda, que ha dirigido un corto multipremiado, bueno, más de uno, pero Cerdita es yo creo el más conocido y reconocido, y se puede ver en Filmin, y la película homónima, Cerdita también, La ermita, y las tres cosas podemos encuadrarlas sin problema, creo, en el género de terror fantástico y demás, así que tenemos muchas ganas de que llegue a hablar con ella. Pues sí, así que esto ya se ha hecho con Carlota Pereda. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Y hoy tenemos con nosotros a Carlota Pereda, que viene a hablarnos de terror. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Pues todos muy bien, pues vamos a empezar, ¿no? Venga. Vamos a empezar con la pregunta que les hacemos siempre a los invitados y las invitadas al podcast, que es ¿por qué te hiciste guionista? Bueno, yo desde muy pequeña, antes de saber cómo escribir, yo le dictaba a mi padre relatos, que luego me los leía y me enfadaba porque era, es que yo no he dicho eso. O sea, entonces, digamos que, claro, empiezas a ver cine, te empieza a gustar el cine. Yo pensaba que los actores se lo inventaban todo, que es lo que se piensan algunos. Y entonces pensaba que quería ser actriz porque los actores eran los que creaban todo, creaban los guiones, creaban todo lo que salía en imagen. Y viendo La calle 42 de Busby Berkeley, me di cuenta que existía una cosa llamada director. Y claro, dije, si existe el director, resulta que también hay una cosa que se llama guionista, que vi en una película que se llamaba Eva el desnudo. No, porque nosotros, los de mi edad, nos hemos creado con el cine clásico, ¿no? Que es lo que veíamos en la televisión todo el rato y que era una gozada. Entonces, siempre empezó la historia. Yo siempre escribí desde muy pequeña. Empecé a escribir relatos muy pronto y empecé a escribir guiones sin saber que eran guiones, ¿no? Pero cuando empecé ya, que me quería dedicar a esto, siempre tenía la dicotomía de directora o escritora, ¿no? Como diciendo, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer para cuando quiera entrar en la industria? Probablemente no va a poder ser una cosa de inicio, voy a tener que buscar un camino para llegar a ser eso. Entonces, digamos que siempre no sabía por dónde ir. Y sí me di cuenta que siendo guionista, cuando ya conseguí meterme en la cabeza y entré como script, hice pruebas de guión, que yo era más feliz trabajando como directora para otros y escribiendo mis propias cosas, porque para mí era algo tan personal ser guionista que llevaba muy mal las notas o que no se leyeran las cosas o los cambios de última hora. Entonces me di cuenta que prefería ser escritora de mis propias cosas y así empecé también con los cortos y trabajar como directora o en proyectos de otras personas. ¿Y fue autodidacta o te formaste en algún sitio, estudiaste? Bueno, hice algunos cursos, ¿sabes? Pues esto, los cursos que haces en Metrópolis, que hemos hecho todos los que vivimos en Madrid, ¿no? En la CAM hice las pruebas para guión y para dirección, entre las dos, pero al final me decidí por dirección, básicamente porque dije, bueno, lo estaban muy bien los profesores de guión, pero dije, puedo escribir en mi casa, pero cámaras no tengo acceso en otro sitio, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, voy a hacer dirección. Y bueno, y leía muchos guiones, y luego cuando dejé un paso adelante, sí me fui a Estados Unidos y hice un curso de guión en Estados Unidos, un máster de guión en la UCLA, que fue muy interesante, la verdad. Por la gente con la que estaba ahí, por cómo desarrollaba los guiones y por la idea de la industria que me dio, ¿no? De eso, de decir, a ver, somos artistas, pero también somos técnicos y estamos creando industria, ¿no? Me dio un concepto bastante global. Qué guay. Y empezaste en periodistas, puede ser, pero has dicho que entraste como script. Sí, entré como en script. Periodistas también. Sí. Vale. ¿Y cómo fue aquello? O sea, porque la manera de empezar normalmente de los guionistas, que es como una prueba de guión, una cosa que vieron mía o leyeron mía, para empezar como script. Claro, porque yo no sabía cómo entrar, o sea, yo no tenía nada de contacto. Yo lo que hice fue, estaba en la escuela de cine y una amiga mía que estaba conmigo en clase dijo, tengo un amigo que tiene un corto. ¿Quieres ser script? La única persona que conocía por ahí que había hecho script alguna vez, que ha hecho script en una cosa random que no tenía eso, era yo. Entonces dije, pues venga. Entonces el equipo de dirección, porque eran 3 directores, resulta que era el equipo de
los auxiliares de dirección de periodistas. Ok. Y justo se quedó, la script se fue y quedó un puesto de script. Entonces yo entré de script y entonces fue una cosa muy curiosa, ¿no? De repente llegar de estar en la escuela de cine, ¿no? Sin saber nada y pensarte que eres la bomba, a ser guionista, o sea, script en una serie que veía todo el mundo y que al principio pues venías tú como, no, es que el cine, no sé qué, todas esas cosas, ¿no? O sea, era insoportable. y bueno, empecé a ver cómo se trabajaba y fue muy interesante simplemente el proceso de estar con directores, estar con actores, estar como el texto, ¿no? Escuchar el texto, cómo cambiar el texto y leer los guiones de los distintos grupos de guión, porque te das cuenta de cómo cambiaba la voz de la serie según escribían unos u otros. Siempre tenías tus favoritos, ¿no? Decías, ¡ay, qué bien viene el guión de este equipo de guión! Tal. Y entonces pregunté cómo se podía hacer para escribir en la serie, ¿no? Sobre todo porque había mucha gente ahí que me gustaba mucho, ¿no? Y me dijeron que hiciera una prueba de guión. Entonces hice una prueba de guión de la serie en la que trabajaba y yo conocía muy bien a los personajes. Claro. Ujú. Hay bastante gente que viene de otros departamentos. Sí. Yo conozco también algún script y alguna script que, bueno, quieren hacer ficción y de hecho la han hecho. Sí. Y hay gente incluso del departamento de vestuario, ¿no? Paloma Rando, que es compañera guionista, estaba encantada y de hecho recomendaría a cualquier guionista que se tiene la oportunidad de trabajar en un rodaje del audiovisual de cualquier cosa, no necesariamente de ficción, que si puede vaya, porque te hace mejor guionista haber estado en el lugar donde se pone en pie y se baja a tierra la serie que escribes desde tu casa normalmente y a veces incluso sin haber visto los platós o haber tenido contacto con los actores, ¿no? O sea, que esa experiencia en realidad fue buena para ti, no solo para la prueba, sino para después, cuando ya estabas dentro trabajando, ¿no? Sí, como guionista, desde luego, como directora también. O sea, hay una cosa que tiene que ver como el trabajo de los actores, pero sobre todo a la hora de escribir, yo estaba en una época que los guiones, o sea, tú pasabas pases de texto, eran eternos, porque los actores cuestionaban cada línea. Uf. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo sí como script siempre me consideraba a mí misma la protectora del guión, porque muchas veces había cosas que se cambiaban para bien, porque se hacían más naturales o por lo que sea, pero había veces que tú veías que simplemente por sacar adelante una secuencia y poderla rodar ya, se querían cargar puntos de giro. Y era como, ¿sabes? Entonces era una historia muy curiosa, ¿no? Yo me sentía muy implicada en el proyecto, realmente, por haberlo vivido tan desde abajo, ¿no? Bueno, desde abajo, porque era un puesto, el trabajo de script es un trabajo muy importante, pero como conocía todas las historias, cómo afectaba todo eso, estaba muy, muy implicada en el guión. La santa patrona defensora, ¿no? En plan, no podéis cambiar esto porque lo pone aquí. Sí, y mi trabajo es que no lo cambiéis porque lo pone aquí. Pues había cosas que dices, bueno, pues esto se puede cambiar y se cambian y tal, pero había cosas que era como, es que o sea, las famosas acotaciones que decía, pero es que esto tiene que verlo, ¿sabes? Es que si no ve esto, no sé. Y había veces que simplemente, porque también un rodaje es una cosa muy compleja, ¿no? Hay poco tiempo, no sé qué, no sé cuántos, y a veces dices, bueno, hago este plano y ya soluciono todo. Y dices, vale, haces este plano, pero da la casualidad que haciendo este plano así, el actor te queda de espaldas y no estás viendo esto, que es lo importante, que es lo importante, porque es lo que te va a decir para, pues, todo una serie que a lo mejor viene un director por capítulo, claro, y no tiene la idea del conjunto, ¿no? Y ahí están los autores ejecutivos, pero que en ese momento no estaban en set, estaban en otro sitio, y los guionistas, que eran los scripts, que sabíamos la serie en el conjunto, ¿no? Era como, no puede ser, hay unas cosas, no. Sí. ¿En ese momento ya te tocó entonces reescribir en plató? En ese momento, sí. En periodistas, sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Mucha presión? Pues sí, no, porque los actores al final todo el mundo quiere que salga bien. Claro. Entonces no. O sea, otra cosa es el equipo técnico que a lo mejor está... Claro. Pero también aprendes a ser resolutivo, ¿no? A ser resolutivo, sí. ¿Y ahí diste el salto en Globomedia de guión a dirección también? No. En Globomedia fue más tarde, porque yo lo que pasó fue que estaba ahí y me di cuenta que yo realmente, en periodistas, me di cuenta que yo era mucho más feliz en grabación. Que lo tuyo era el set y no la sala de... Que no era el set, lo llevaba mal. Lo llevaba mal las reuniones de guión, llevaba mal todo eso. No por nada, no por el equipo, sino porque yo era más feliz así. También era mucho más joven y tenía muchísimo menos tablas, ¿sabes? O sea... Pues eso, es como, es que estaba demasiado implicada. Era muy importante lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Entonces era un coñazo. Y la historia es que, no, volví a trabajar en el equipo técnico y fue más adelante, fue en Lex. Que yo pasé a realización, que esa cosa absurda que había antes. Que lo de Globo, ¿no? De director por un lado y realizador por otro. Sí, es una cosa absurda que me dio una idea. Al final, pues eso, si antes estaba narrando con palabras, empecé a narrar con la cámara solo. Y solo me ocupaba de la cámara. Y muchas veces las puestas en escena eran inmediatas, así. El director no te decía, esto se va a mover así y tal, no. Llegaban
y decían, esto van a entrar por aquí, no sé cuántos, y en el momento tienes que pensar cómo lo ibas a rodar. Y a veces tú ponías todo, pensabas cómo lo ibas a rodar, y venían los actores y dices, que yo no me quiero sentar. Entonces era como, ahora hay que cambiarlo todo y tienes que pensarlo en el momento porque si no palmabas. Entonces que me dio bastante agilidad mental en eso. Y sobre todo de venir de pensar en palabras a pensar en imágenes. Pero entonces, ¿cómo funcionaba? O sea, los directores se encargaban de los actores y los realizadores de la puesta en escena. ¿Tal cual? Bueno, la puesta en escena, digamos que los directores te decían cómo se iban a mover los actores, pero cómo se rodaba lo hacían los realizadores, que es una cosa absurda, todo tiene que ir en el mismo... Clarísimo. Pero colabora bastante, como un Águila Roja, así. los primeros tiempos, al menos de los Hombres de Paco, después ya creo que no, porque ya estaban... Bueno, pues, no, sí, hasta también, el final de los Hombres hasta el final de los Hombres de También Paco. es verdad que había directores que venían con una puesta en escena más clara y hablaban digamos que había comunicación con los realizadores. Por ejemplo, en Águila Roja, que yo también estaba en La Roja, he sido realizadora y coordinadora de pospo, ahí a la vez, que era muy loco. Yo, por ejemplo, con los directores, sí, depende del director, pero con algunos directores lo que hacías es, había una conversación previa de cómo íbamos a rodar esto para que fuera cinematografía. Es que el Águila Roja además entra el ninja por la ventana, se pega con dos tíos con armadura. Pero yo con Águila Roja me he hecho cosas así que de repente a ver cómo hacemos esto, porque es en el momento placa, muy loco. Pero también con directores con los que hablabas y dices, esto se va a hacer así, no sé qué, lo pensabas bien, ¿sabes? Era otra historia. Y entonces, ahí más o menos ya empiezas a tener tus curros como directora o realizadora y haces tu primer corto después. Sí. ¿Y cómo fue o sea, autoproducido o...? Sí, bueno, la idea es que me di cuenta que justo por lo que yo quería hacer eso, que era contar mis historias. Bueno, también es verdad que yo intenté mover proyectos, ¿eh? Pero claro... dentro de Globomedia. Tanto dentro de Globomedia como fuera de Globomedia. Tuve alguna reunión que estaba bien, pero digamos que nunca salía porque eran proyectos ambiciosos y sobre todo es que eran de género. Entonces era como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres contar esto? ¿Sabes? Ya. También tengo ideas que, bueno, claro, yo creo que tenía un corto que era muy guay de ciencia ficción con un cubo de Rubik que acababa con una persona cagando en un váter, que a lo mejor era difícil de vender. Por lo que sea. Igual. Por lo que sea, pero también tenía cosas bueno, pues es que de género, entonces no había ningún interés, básicamente. Era como, ojo, qué bien está, pero esto no se hace en España. Es verdad. ¿Es verdad? Sí, hubo un momento para eso, ¿no? Hasta, si habías llegado antes, mala suerte, si llegabas después de alguna manera el camino ya estaba más llano. Sí, yo me acuerdo de ver que, España, por ejemplo, decir, una de romanos, qué guay. Sí, pero una serie, para empezar las series era como que tenían que ser generadas dentro de la empresa. Si venías en Globomedia tenías que ser de gente de la empresa, ¿sabes? De los grupos de la empresa. Era muy difícil que viniera algo de fuera, por cómo funcionaba. Globo en el momento en el que estaba yo en Globo. Y luego las películas de género es que era como por una parte, ¿y lo vas a dirigir tú? No, ¿sabes? Entonces la conversación siempre se cortaba, a veces con explicaciones de que no, ¿sabes? O no se hace género, o es que ¿por qué quieres hacer género siendo mujer? Cosas así, o directamente cero respuestas. Entonces digamos que hay un momento que dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer cortos, les voy a hacer cortos como sea para hacerlos yo como pueda. Entonces me llamé a un amigo que era productor de cortometrajes, que no tenían nada que ver porque hacía pantalla partida, que pues era cine muy, o sea, de Luca Simiani, ¿sabes? Digo, Leon Simiani. Sí. Entonces, toda la gente, pues muy de autor, muy autoral, y yo, bueno, le conocía, dije, pues tengo una cosa de unas rubias, que estaba en una historia real, y digo, a ver qué pasa, a ver si le gusta o no, y él vio que puede estar bien. Entonces dijo, bueno, entonces yo dije, ¿esto cómo se hacemos? Digo, busco dinero, ¿cómo lo hacemos, no? Porque ya te había intentado levantar el corto de este famoso del Rubik, lo intenté levantar por mis medios. Por lo que sea. Pero no pudo ser. Y me dijo, bueno, pues eso, una subvención, no sé qué. Digo, ¿cómo? Entonces nos presentamos a las subvenciones de la Comunidad de Madrid, nos la dieron y lo rodé. Y fue lo que se dice que es un corto que siempre te dicen, no, los primeros cortos tienen que ser pocos personajes en una localización, no sé cuántos. Barato. Sí, eran 18, y barato y rápido, que lo puedes hacer bien, ¿no? Eran 18 secuencias en 18 localizaciones distintas. Muy bien. ¿Sabes? Había, pues eso, y al final fue, pues como lleva muchos años en tele, pues podemos rodar aquí, podemos rodar acá, no sé cuántos, gente que son, ¿sabes? Nacho Arenas, que es con el que trabajó siempre, que es el técnico de sonido, es el que hizo todo el sonido de la peli de Cerdita, y también ha hecho Las Rubias, ha hecho todo, pues se vino a hacer, él estaba en La Casa de Papel, y cuando salió de La Casa de Papel se vino a hacerme el sonido del corto, ¿sabes? Guay. Y bueno, y lo hicimos en 18 localizaciones, y como lo hicimos con muchas cosas, como era un corto muy ambicioso,
teníamos que cambiar de localización a veces 2 veces en el día, que es una locura, ¿no? Íbamos a tiro hecho, o sea, este plano va a ser así, era comedia, habíamos ensayado un poco tal con las actrices, y había errores, pues aprovechaba los errores y a correr. Y ahí sí lo hicimos. Y me di cuenta que de repente, pues aunque siempre hay frustraciones, ¿no? Pero era muy satisfactorio hacer algo que habías escrito tú, ¿no? Y que aunque fuera bizarro, en el que creías totalmente, ¿no? Y que era mi voz y que me representaba. ¿Se puede ver en alguna parte Las Rubias? Porque Cerdita está en Filming, La Ermita está en Netflix, pero Las Rubias... Lo tiene pantalla partida en su Vimeo. Y cuando llega Cerdita llega un poco la revolución, ¿no? Con el corto, que es tu primera obra de género, por decirlo así, de terror, que en el fondo has dicho que es lo que más te apetecía hacer siempre, ¿no? Sí, de hecho, lo primero que escribí, una cosa que hice que llegué a hacer, lo que pasa es que no se terminó, que es cuando era muy, muy joven, no lo pude terminar de rodar por una cosa muy concreta, que se llamaba En la bañera, y era una chica que se metió en la bañera y decía no volver a salir. Entonces decía no volver a salir, pero claro, la bañera se empieza a pudrir y todo esto así, ¿no? Entonces lo decidí hacer en casa de mi padre, y claro, ¿cómo haces el agua? Pues un colorante muy bueno, pero ¿qué pasa? Que la bañera después del primer día no se quitaba aquello. No. Entonces no pude terminar el corto. ¿De qué color era más o menos tu bañera cuando acabaste entonces? Pues era asquerosa. Mi bañera era azul, de esas azul cuarto de baño, ¿no? Sí. Y era una mezcla entre eso así verde, lo gris, lo marrón, asqueroso. Una cosa horrible. Suena a los experimentos para hacer blandibloop casero, ¿no? Que era como, no sé para hacer blandibloop, no es verde, pero es asqueroso. Con mate y con no sé cosas para que se pudiera meter la actriz, pero vamos, aquello era, gelatina. O sea, que esto era lo primero de género, por así decirlo, ¿no? Tocando el fantástico o el terror, sí, o ambos. Y luego el del Kubrick, ese que nunca pude producir. Bien, claro. Sí, pero sí, siempre quise hacer algo y surgió pues un poco por la idea de... Yo iba a estar trabajando en un proyecto de largo ya, pero fue como que tenía que contar ese corto. Sí. ¿Y de dónde sale la idea? ¿Es una cosa como autobiográfica o autorreferencial de alguna manera? No mataba a nadie, yo. Ya. No iba tanto por ahí. Momento. Pero bueno, no, fue que yo quería hacer algo que tuviera que ver con terror a la luz del día, ¿no? Y sin música. Por una parte tenía esa idea y por otra parte quería hacer algo sobre el bullying y nunca había unido las dos ideas. Y estando en la piscina donde luego rodé la peli y rodé el corto, pues vi a una adolescente que... Bueno, yo bajaba cuando mi niña se estaba echando la siesta, que es la época de la siesta, cuando hace un calor en Extremadura, que es que nadie en su sano juicio baja. Ahí, ¿no? Porque es que no puedes estar... Aunque haya agua, da igual, ¿no? Estás no, bajo es que da igual, el sol. es que tú vas a partir de las 6, o a partir de las 7, a partir de las 8. A esa hora no va nadie. Entonces está la que lleva el chiringuito, muerta de asco, y tú, básicamente. Y entonces yo bajaba ahí y resulta que estaba esta chica. Y yo, ¿y por qué? ¿No? Y me dio por pensar por qué. Y de ahí surgió todo eso. Y luego volviendo andando hacia mi casa, por una cuesta enorme, sudando muchísimo, pues como que surgió todo lo demás y lo escribí el tirón ese mismo día, ¿no? Y entonces lo presenté también a Mario y le dije, oye, que tengo este corto. Y dice, pero no te vas a meter ahora con un corto otra vez, no sé yo, no sé cuánto, es una peli, centrarte. Y yo, no, este corto. Y bueno. Este corto, antes de producirse, ya ganó festivales de guión, ¿no? Sí. Y esto para mí es una novedad, nunca lo había oído. Sí, es que me pasaron varias cosas. Por una parte, que de repente se metió otro productor en el corto y empezaron como a cuestionarme el corto en sí, ¿no? Como que le vieron potencial y era como... llamaron a un asesor de guión para el corto y me mandaron 20 páginas de asesoría de guión sobre un corto de 8 páginas. Y yo dije, bueno, si no lo queréis hacer, lo hago yo. Te lo voy a hacer solo como esto. Tú que te habías metido a escribir precisamente para hacer tus cosas como tú quisieras, como, y no... no. Entonces dije, bueno, pues que las notas están bien, ¿vale? No pasa nada, siempre te hacen crecer. O no, pero vamos, que... Ya que llega un momento que no es lo que yo quería contar y ya está, ¿no? Esto es un corto, o sea, si es lo que quiero contar. Y si no cuento esto con vosotros, lo cuento con otra persona, ya está. Pero me hizo ver... También haber estado con Las Rubias, viajó muchísimo internacionalmente y estuve en un festival que es maravilloso, que es de guionistas, solo de guionistas. Ah, el de Austin. El de Austin. Maravilla. Entonces estuve en el festival de Austin, que es los 5 días, no sé, eran 5 o 3 días de másters, ahí escuchando a gente hablar, no sé qué, y me di cuenta de lo de los concursos de guión, que es una cosa que yo no conocía. Y me di cuenta que de repente el corto, que era un corto, una cosa que también me había dado la experiencia de vivir en festivales, con Las Rubias, fue que los cortos realmente funcionan mejor si tienen a alguien famoso. Claro. ¿Sabes? Como que te van a llevar tal. Y de repente yo tenía un corto que era de género, que era género híbrido, que era como de autor, pero no, pero tal, pero cual, ¿sabes? Y que además yo tenía muy claro que no quería a nadie famoso. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para que este corto pues intente sonar un poco, ¿no? Y entonces dije, bueno,
pues por una parte para coger fuerza respecto a las dudas externas y por otra parte para intentar que el corto sonara. Lo presenté en festivales de guión y la cuestión es que creo de todos los que presentamos, salvo en uno, que nunca me ha cogido, que luego me cogieron con el corto en sí, porque se lo dije, nunca me habéis pillado con el corto. Nos cogieron en todos, el festival de guión. Entonces, como que estuvo bien, porque ya cuando presentamos a las ayudas, es lo que pasa ahora con los labs, ¿no? Que todo el mundo tiene el sello del lab y te ayuda para financiar la película, es así. Te ayuda no para tu peli, te ayuda para financiar. ¿No? Pues pasó lo mismo con el corto, que de repente ganamos las ayudas para poder rodar el corto como queríamos. Y a estos festivales como el de Austin de guión, ¿te puedes presentar directamente como guionista o tienes que ir con productora detrás? O... Son todos productores, festivales que no necesitas productora. Maravilla. Es lo bueno que tienen. Lo único que tienen, por ejemplo, vosotros no podríais. No, porque te ponen una historia que tienen que ser, no tienes que haber ganado tanto dinero en los últimos años como guionista. Ah, ok, o sea que está prácticamente dirigido a noveles o a gente por lo menos con menos trayectoria. Exacto, y hay un festival muy bueno, que también los de Austin está muy bien, y está muy bien Sundance, que es estupendo para guión. ¿Es como Sundance pero de guión? No, también es de cortos y de largos, digamos que es más indie, es donde surgió Nolan, donde surgió Jung Won-ho y Soderbergh, y de hecho ya es donde gané la beca de los hermanos Russo. Qué guay. Allí. La historia es que es un festival estupendo, que sucede a veces de Sundance, pero es un poco más indie y es más, digamos, que lo que llaman en filmmaker oriented. El otro es más de industria, que está guay, Sundance también, pero está muy bien y muy poca gente lo conoce. Es verdad que para inscribirte en estos dos festivales hay que pagar, ¿vale? Ya. Pero son los que merecen la pena, porque luego hay muchísimos festivales, la gente que se dedica a los cortos lo sabe, que son un timo. Claro, o sea que esto, bueno, con traducirlo y enviarlo o doblarlo y enviarlo. Aparte es que si no te cogen, te mandan feedback. Ah, eso es maravilloso. Sí. ¿Los hermanos rusos te mandan feedback? No, en este no. Los hermanos rusos no creo que cojan los de guión, pero te mandan feedback. En todos los que te digo yo te mandan feedback. Y son gente... Yo, por ejemplo, soy seleccionadora en Sundance ahora, ¿sabes? Y no de guión, porque no tengo tiempo, pero sí de películas. Bueno, ¿cuándo ganaste la beca de lo ruso? Dime el año. En el 2020. ¿Y te dio tiempo o cayó el COVID? Cayó el COVID. Es que digo, esto me quiere sonar, online. pero... No, lo hice online, estuvo bien, porque, bueno, estuvo bien y no. Pero es que aparte era mucha pasta. Aparte de lo de la beca con ellos, del fellowship, esto, de mentoría, también era dinero. Entonces, en una época en la que no había nada, está todo parado, ostras, me salvó un poco el año. Otro motivo para presentarse, como recomendamos casi siempre, a prácticamente todo lo que suene legal, honesto, cabal y no pirata. Presentarse a todo, porque nunca sabes de dónde va a salir el próximo curro, o en este caso el próximo dinero que te va a permitir sobrevivir en una temporada muy mala que fue para todo el audiovisual, como fue el COVID. Y Cerdita es un corto de género que ha ganado festivales que no son de género, y entramos directamente a hablar de terror. O sea, ¿el terror está de alguna manera un poco vilipendiado en los festivales mainstream de cortos? En los festivales de cortos, desde luego. En el cine en general, seguro. En los premios en general, seguro. O sea, de hecho, mucha gente te dice ya de, es que yo no veo género, ¿sabes? Como, es que no. Es bueno, vale, bien. Ya. Tú verás. No sé, pero eso pasa, pero ya está. Es un prejuicio que hay sobre que es menos serio, que no sé qué. Luego dices, bueno, no sé. Tiene mucha gracia que mucha gente que vilipendia eso, justamente a lo mejor se dedican al cine porque veían ET. Ya. ¿Sabes? No sé. Por el fantástico, es verdad. Sí. Mira, hilando con esto, perdón, con gente que se dedica a esto porque vive, ¿cuáles dirías que son tus referentes en un género como el terror? Llámalo terror fantástico, como quieras. Es que no sé, tiene muchos. Desde las novelas, ¿sabes? No sé, también te diría que, pues, por supuesto, Spielberg, por supuesto, Carpenter, Claire Denis, algo más moderno, no sé, el extremismo francés, Chichi Salvador. O sea, yo soy de la generación que por las mañanas veíamos las pelis que ponían en Sabadabada, que te ponían El increíble hombre menguante, El hombre con los rayos X en los ojos. Mira, se acaba de morir Roger Corman y todos recordamos el hombre con rayos X en los ojos. Pero es que es eso, ¿sabes? Eso me marcó muchísimo, incluso ver La bruja vería, ¿no? Y todas las cosas que había ahí, los monsters. Es que no había una diferencia entre lo que era... Sí, todo era cine, ¿no? Lo mismo que luego veías por la tarde en los westerns, todo era cine, no había ni bueno ni malo, todo era cine. Entonces, y lo que a mí lo que me daba era que la sensación de que había más libertad a la hora de hacer género, de temas y de formas, que a lo mejor en el cine más realista, ¿no? Sí, que el terror es un género que admite, entre comillas, muy bien el multigénero, ¿no? Es terror, pero a la vez casi siempre es otra cosa. Y el terror te ayuda un poco a disfrazarlo y a darle quizás esa forma como un poquito más mainstream, por decirlo así, o más para todos los públicos. Sí. Pese a eso, a que hay una especie como de desprecio del género que a mí
no entiendo muy bien. Sí. ¿Y qué es lo que te da a ti el terror? O sea, ¿tienes más o menos racionalizado por qué el terror es lo que más te gusta? Pues que te diría que a mí lo que me gusta es el cine. ¿Por qué es lo que más me gusta? Porque me lo paso bien. Yo soy una persona... yo soy una persona optimista con una visión negativa del mundo. Bueno, esto se dice, ¿no? Que los directores, creo que son los directores de comedia son unos auténticos hijos de perra y los directores de terror son personas muy majas. Dicen, no es que lo Yo diga también hago comedia, o sea, que no sé dónde me coloca. Pero es verdad que a mí me gusta pasármelo bien y me gusta pasármelo bien rodando. Me lo paso muy bien rodando y creo que disfruto más cuando hago género. Es así. Disfruto siempre más cuando el guión está bien escrito. Claro. Pero sobre todo cuando estás haciendo género te da la posibilidad de jugar. Por ejemplo, hay cosas como si es que te lo pasas también haciendo barbaridades que no podrías hacer en tu vida real y que te ríes mucho y la gente se lo está pasando bien y están disfrutando y están implicados y están concentrados. No sé. A mí me gusta hacer lo que a mí me gusta ver y me gusta mucho tipo de cine. Pero sí es verdad que hay algo de que la gente se lo pase bien. Que yo tengo una película para mí muy importante también es Los viajes de Sullivan, ¿no? Que es una película que al final dices, bueno, estás haciendo que la gente se ría, ¿no? Sí, totalmente. Está la gente viviendo una catarsis colectiva, viendo una película de terror por lo que sea, ¿no? Estás poniendo a la gente en los pies, en la piel de una persona que está sufriendo por X motivos y está sufriendo con ella y no se está dando cuenta que le estás guiando hacia un sitio, ¿no? Eso me parece muy bonito, ¿no? Y son dos géneros, además, la comedia y el terror, que tienen como una respuesta muy inmediata en el espectador, ¿no? Uh-huh. Que el miedo y la risa son como muy primarias y salen muy así, y es muy satisfactorio también, ¿no? Sí, sí, es verdad que en el terror estás viendo y dices, ¿está funcionando o no está funcionando? En la risa, en el comedia es más inmediato. Si no se ríen... mala cosa. Pero yo creo que también funcionan con los mismos elementos. O sea, como tú creas un gag, es como creas también un susto. O sea, es que al final es la misma construcción casi narrativamente de cómo generas esa tensión para que la gente se asuste que cómo generas para que luego haya un punchline. Sí, ¿no? Que preparas el chiste y luego llega el giro, la sorpresa o el susto, claro. Sí. Y ¿te has encontrado dificultades, que más o menos las has mencionado de pasada antes, para hacer terror precisamente por ser mujer? Sí. Porque no había nadie que estuviera haciendo. O sea, Josefina Molina hace 1000 años hizo una película, pero yo no la conocía. Fíjate, que yo he buscado y no la conocía, me enteré más adelante, ¿no? Y bueno, es verdad que en Estados Unidos, en Europa, hay mujeres que hacen género, pero en España no lo sabía. Entonces, al no haberlas, ¿por qué no sabía? Porque no se financiaba, porque no había referentes. Hay 1000 explicaciones al respecto. Pero la cuestión es que yo me lo encontraba. Yo me acuerdo cuando yo iba a un festival, Las Rubias, y me preguntaron, ¿y qué vas a hacer? ¿Siguiente corto qué va a ser? Y yo dije, pues voy a hacer un corto de género. ¿Y por qué quieres hacer terror siendo tía? Esto me lo decían gente que eran seleccionadores de festivales de terror. De hecho, en Cerdita te diré que ha habido muchos festivales de terror, pero sobre todo ha habido festivales que no son de terror. Ha ido más a otros, porque era como, es que no es terror, es que no sé qué, es que tal, ¿sabes? Siendo súper de género. No pero la peli sí, la peli sí. De terror. La peli sí, la peli sin problema. O sea, la peli ha viajado mucho a festivales de género. Pero a mí el corto también me lo parece, ¿eh? O sea, quiero decir que hay una cosa de tensión y de constante y sostenida durante todo el corto que es, o sea, el género es inevitable. Hay gente que decía que el terror era como un sitio en el que no quieres estar. Sí. Eso era la definición de terror. Sí, y de Cerdita es básicamente eso todo el tiempo, ¿no? Es un sitio en el que no quieres estar. Sin hacer spoiler, pero antes de que se ponga sangriento, por así decir, las escenas previas son agobiantes y angustiosas y están rodadas para que sean agobiantes y angustiosas, ¿no? Más de hecho, para que lo sean más que lo del final. Claro, totalmente. Sí, sí. Tendréis que verlo, que no queremos hacer spoilers, están filming. Sí. Y entonces, el corto, o sea, la peli va después del corto y surge precisamente, entiendo, a raíz del éxito del corto o del Goya o... No, realmente surge cuando estaba rodando la escena final, lo rodamos cronológicamente. De hecho, La Rubia estuve más tiempo para rodar el corto que tuve luego para hacer Cerdita, porque como teníamos que viajar en fin de semana y estaba bueno, tenía que moverse todo el equipo, pues teníamos muy poco. Y justo rodamos el último plano que rodamos fue el plano en el que se llevan a Elizabeth Casanova. Uh-huh. Y me dijo un amigo, esto sí que es una peli y no otra cosa que decía él. Esto sí. Y yo me di cuenta que tenía razón, porque el conflicto de Sara era muy potente, ¿no? Que es al final
pues un personaje y un conflicto, ¿no? Y aparte, para ese momento yo ya me había enamorado del personaje de Sara y encima decía, es que tengo la mejor actriz del mundo que va a hacer lo que yo quiera, o sea, va a hacer lo que yo quiera porque lo puede hacer todo. Entonces digo, es que esto no se puede desaprovechar y surgió de ahí. No había habido no había conversación. De hecho, yo ya tenía un tratamiento cuando empezaron a acercarse gente por el corto. Se me acercaron muchas productoras, de hecho, la gente que te diría que se me acercó antes del Goya era más interesante que las de después del Goya, porque era como, la del Goya. Pero los demás era como, me gusta tu voz. Qué guay. Y de alguna manera eso facilitó las cosas, quiero decir, a la hora de levantar el proyecto, el que existiera el corto previamente. Por supuesto. Una carta de presentación, ¿no? Sí. Esto es lo que podéis esperar, al menos en cuanto a todo. Y el Goya funcionó muchísimo, claro, porque te ayuda mucho para levantar proyectos, desde luego. Claro. Y luego también por el tono, porque también es un tono complejo, porque es un tono que me decían en algunos sitios, y es que es demasiado autoral para ser comercial. Entonces siempre me lo querían llevar como, no, si me lo haces más autoral, vamos a estos sitios para que con esta distribuidora podemos ir a estos festivales, o lo contrario, de si lo cometes más terror adolescente, vamos a esta distribuidora que no sé cuántos, o las plataformas mismas, ¿no? Que era como, no encontraban. Al final, todos queremos hacer nuestros proyectos, pero también es verdad que hay un momento que también tienes que pensar que no te puedes casar con todo el mundo, ¿no? Tienes que casarte, todo el mundo, ¿no? Pero tienes que casarte con la persona que va a tratar bien el proyecto. Y nosotros tuvimos la suerte que en Cerdita sucedió. También tuve la suerte que estaba con Berry Colomer de Morena Films, que confiaba en mí, confiaba en el proyecto, ¿no? Pero encontramos realmente a Movistar y, bueno, Televisión Española y los coproductores franceses que eran los que queríamos para este proyecto, que queríamos hacer como lo quería hacer yo. Y tuve mucha suerte, ¿no? Y yo creo que parte de esa suerte vino a que tenía el respaldo del corto y del Goya. Y después de Cerdita película, ¿fue igualmente fácil, entre comillas, levantar la ermita o fue más difícil que levantar Cerditas del corto? Bueno, realmente fue más fácil. Porque yo, digamos que las conversaciones para hacer la ermita vinieron mucho antes de Cerdita. O sea, yo ya tenía firmado la ermita antes de hacer Cerdita. Por el mismo motivo por el que me vino Merry Colomer para hacer Cerdita, vino Laura Fernández de Filmax, porque vio mis cortos y dijo, me gusta tu voz, quiero trabajar contigo. Entonces me dijo, tengo este proyecto, ¿lo quieres hacer? Yo no tenía Cerdita, de hecho Cerdita no se iba a hacer porque había habido una pandemia, me pilló justo en plena de la pandemia y es como, no, este proyecto no va a salir. Y me dijo, tenemos este guión, no sé qué, si quieres reescribirlo con Carmelo y con Albert, no sé qué, no sé cuántos, tal, pero este es el proyecto, tal. Y resultó que se hizo Cerdita y al ver Cerdita se financió. Okay. Pero por eso fue tan seguro. Yo estaba haciendo la promo de Cerdita y estaba ya... de hecho, el día que se dijeron las nominaciones a los Goya o a los Feroz, no sé cuál vino primero, yo estaba rodando. Tenía un señor colgado de una ventana y era como que no puedo atender a prensa, ¿qué me estás contando? Porque tuve la suerte que es que Cerdita, como decimos Laura y yo, nos ha dado muchas cosas, más que notas a ella, ¿sabes? Pues fue eso, fue que en el momento que salió la peli, o se dijo que estaba haciéndose la peli, se financió la ermita. Qué guay. Mira, de la ermita queríamos preguntar también, porque sí. La firmas con Albert Bertrand Bas y Carmelo Viera. No quería equivocarme con los nombres. ¿Cómo fue el proceso con ellos? Pues mira, el proceso vino que ellos tenían ya el guión escrito cuando yo llegué. Habían estado trabajando 7 años en un proyecto que se parece mucho al que está ahora, pero también es muy distinto, ¿no? En el sentido que era un hombre, era en Edimburgo, había ciertas cosas que eran bastante distintas. Y yo, cuando me dijeron si yo lo quería hacer, dije, yo creo que habría que traerlo a España, habría que hacerlo de otra manera, digamos lo que hace un director cuando viene un proyecto que no escribe. Y empezamos a trabajar en ello y empezamos a trabajar, pues que yo les decía cosas y ellos trabajaban sobre eso, ¿no? Como un director normal. Y entonces llegó un momento me di cuenta que no estábamos llegando a lo que yo quería, ni tampoco a lo que quería la productora ni nadie, ¿no? Porque ellos llevaban 7 años que les habían dado tantas vueltas con el proyecto, con todo el cariño, pero a firmas y a todo eso, pero habían pasado por no sé qué, por no sé cuántos, por no sé qué, por tal. Y decían, es que por eso ya pasamos en la versión no sé cuántos. Pobres, estaban agotados, ¿no? Y era como, no podemos más. Entonces llegó un momento que dije, bueno, la única manera de que esto intentemos que llegue a buen puerto es que lo escriba yo, para intentar hacerlo lo más mío posible dentro del margen que tengo. Entonces así acabamos haciéndolo, ¿no? Lo hablé con ellos y dijo, es que vemos que no estamos a eso, porque es que están ya era como que ya no veían porque habían pasado por todas las cosas, ¿no? Y fue como, dieron un paso atrás y dijeron,
estamos a todo bien, o sea, si ellos vienen ellos aquí, creo que no me van a llevar la contraria, ¿sabes? Y muy bien con ellos y tal. Y sobre todo ellos encantados de no tener que volver a hablar de ese mundo, claro. Del mundo de la ermita. Entonces yo volvía, y eso, les gustaba mucho el proyecto, les gustaba mucho su guión, por supuesto, pero era como la manera de intentar que esto sea, un poco más personal, dentro de que es una película de encargo, era que yo cogiera eso. Y entonces empecé a escribir, intentando hacer lo más mío posible, ¿no? Dentro de que era un proyecto que ya había llegado a mí, ¿sabes? Que no partía de mí. Te has dicho, además, el guión era un encargo de Laura Fernández, que conocía a Albert, porque Laura leyó un artículo en una revista del avión. Había unas muñecas que dejaban en el King's College de Edimburgo, no sé qué tal. Y de ahí vino la cosa de los juguetes. Y de ahí vino la cosa de los juguetes, ¿no? Sí. Aparte de ser una peli, obviamente, de género y obviamente de terror, y además con efectos bastante envidiables, he de decir, no sé qué presupuesto tenía, pero viéndola era como muy, muy currado. Yo sentía que de alguna manera era todo el tiempo una historia de madres e hijas, ¿no? Sí. Es obvio para cualquiera, no es que yo me esté haciendo aquí un análisis súper... Es bastante obvio, sí. Súper tal, pero ¿crees que a la hora de contar la historia o de venderla o de alguna manera convencer al que tienes delante, aporta algo o aporta a la contra, digamos? Decir, no estamos hablando solamente de una leyenda y de unos momentos concretos de sustos, de apariciones fantasmales, de terror, digamos, más puro, sino que estamos pasando todo el rato la película por esta plantilla de historias de... Es que depende mucho, porque depende de lo que quieras. O sea, tú vas a ciertas productoras o ciertas distribuidoras, vende más que digas, es una peli de terror de sustos que vamos a hacer tal. Tanto aquí como en Estados Unidos. Claro, más puro, digamos, al contrario, sin entrar en otras consideraciones. Claro, es que depende. Aunque luego las haya, ¿no? Depende. Pero, por ejemplo, en este caso, yo sí veía una cosa que decía William Friedkin de El exorcista, es que era una película de maternidad. Y es que, en el fondo, todos los dramas, todas las películas, en el fondo, son un drama, ¿no? Y esta película claramente lo era. Cuando llegó a mí, claramente era un drama. Yo es verdad que intenté, pues eso, muchas cosas de fantástico las metí yo, ¿sabes? Que tiene que ver con el terror y todo eso. También porque a mí me buscaron para eso. ¿Sabes? Que Laura Fernández me buscó porque dijo, claro, que sea más terror, que sea más no sé qué, ¿no? Que sea, dentro que tampoco es una película de terror, es una película sobrenatural. Sí, es fantástico, o sea, sí tiene elementos de terror. Sí. Y ¿tú prefieres alguna de las dos cosas o el equilibrio entre ese drama de madres e hijas o el terror puro y duro? O sea, ¿qué le das más peso, más importancia cuando estás escribiendo? Pues es que depende. Depende mucho del proyecto. Yo te diría que soy más feliz cuando... Creo que al final me he dado cuenta que es lo que digo, que cuando escribo soy bastante soy más feliz cuando soy más oscura. De hecho, perdón, tengo que preguntarlo. ¿A ti qué es lo que te da miedo? Dirías, lo la que más... gente. Normal people scare me. Sí, la gente me da mucho miedo. La gente, lo que puede hacer la gente por cualquier cosa o sin motivo, me da mucho miedo. Qué guay, recuerdo por haberle preguntado esto a una compañera y dijo, el diablo. Y 3 personas de las que estaban en la sala dijimos, pero el diablo no existe. Y ella dijo, ¿y? Y es como... Bueno, vale, claro, realmente sí, no tienes por qué tener miedo a cosas que existen, pero había ahí como una dicotomía clarísima entre gente que tenía miedo a las cosas, digamos, inevitables de la vida, como la enfermedad, la vejez, la muerte, la locura. Y luego hay una gente como, a mí no hay nada que me dé más miedo que el jinete sin cabeza. ¿El jinete sin cabeza? Genial, sí, había bueno, gente. Sí, hay gente que tiene unas cosas... O el alien, fobias, ¿no? O una amiga que tengo que tiene absoluto terror a ser abducida. Así. Y entonces ir en coche con ella por la carretera de noche es muy divertido, porque cualquier cruce es como, ya vienen, me van a llevar. Tranqui, Carol, no va a pasar. ¿Tú qué sabes? O sea, qué bien, ¿no? O sea, hay terrores, de verdad, que va a creer así, sí. Para cada uno. Sí. A mí me da miedo la gente, sí. Me da miedo mucha, pues eso, por cosas que he vivido y porque es que no hay que más que mirar las noticias. De hecho, en Cerdita hay bastante de eso, ¿no? Que en realidad lo que da miedo es la gente más que ninguna otra cosa. Sí. Y un poco en La ermita también, ¿no? O sea, porque todos los responsables, entre comillas, de lo que ocurre son personas normales que en un momento tomaron una serie de decisiones en su vida, ¿no? Sí, pero La ermita es bastante más sobrenatural. Sí. O sea, realmente en La ermita no hay un malo. Es una película sin malo, sin gran terror. O sea, hay un elemento sobrenatural que puede dar miedo, ¿no? Es una película también... Es la primera película que he visto mi hija. Ay. ¿Sabes? Y le da miedo, sus amigos vinieron al estreno, todo, pero que es una película que pueden ver niños, ¿sabes? Yo la pensé siempre como una peli que podían ver niños, teniendo en cuenta que yo veía cosas peores. O sea, no sé. Luego los pones tú a dormir, ya te lo digo. Pero sí es verdad que para mí sí es un elemento más sobrenatural. Y realmente que en La ermita diría yo que el malo es la muerte, en general, ¿sabes? O no saber gestionar eso, ¿no? Okay. De nuevo está en Netflix, o sea que para ejemplo, si las oyentes que queráis verla, ahí la tenéis para pasar miedito.
¿Y el próximo proyecto? ¿Qué nos puedes contar de Que muera el amor? Que muera el amor, pues es un proyecto que está en desarrollo. Ahora mismo estamos buscando socios internacionales, porque es un proyecto muy ambicioso de género. No es peli, ¿verdad? Es serie. Es serie, sí. También tengo proyecto de peli, pero sí, Que muera el amor, pues a mí me encantan las historias de vampiros. Desde muy pequeña, de hecho, lo primero que leí yo que me quitó, bueno, aparte del Pequeño vampiro, claro, clasicazo, pero a mí me quitó el miedo a la oscuridad, Drácula. ¿No? Entonces, Okay. como qué maravillas. Entonces, siempre son mis monstruos favoritos. Y para hablar de amor tóxico, qué mejor que una persona que tiene amor eterno. Y tiene mucho de género, pero también tiene mucho de. Tiene comedia y tiene drama. O sea, es un multigénero, esas cosas tan fáciles de vender. Ya. Ya. ¿Y estás con otras cosas al mismo tiempo que con esto? ¿Estás desarrollando otras cosas? Sí. ¿Que se puedan contar o no? Pues también estoy trabajando en una serie que se llama Legado para Netflix también. Y luego tengo un proyecto de peli, que es también Las Rubias, que es un proyecto que ha pasado por varias fases. Por una parte aquí en España, luego lo íbamos a hacer en Estados Unidos, hasta que me di cuenta que, porque tenía muchos, hice un lab que lo hace Meryl Streep y tal y cual, y es un lab muy guay, pero que de repente me di cuenta que yo al final escribo de lo que conozco. ¿Y qué coño sé yo? Claro. De eso en Estados Unidos, ¿no? Era como, al final va a ser una película que va a estar muy bien si la escribe otra persona, pero yo, para que esta película sea mía, la tengo que escribir aquí. Y he vuelto al proyecto de España y estoy desarrollando eso también, y luego 2 o 3 cosas más. Muy bien. Pues yo creo que estamos. Nos falta nuestra pregunta de despedida y de salida para todo esto, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado sobre guión o el que le darías tú a cualquier otro guionista? Bueno, lo de mejores diría que uno, por una parte, que no lean libros de guión. Y el segundo, que no pasa nada por cometer errores. Tengo que preguntar, a mí me gustan mucho los libros de guión, son muy entretenidos. ¿Por qué A mí no? también, pero que no se lo tomen a pie juntillas. Ah, vale, que no es una plantilla No es una que hay que plantilla. pasarle a tu guión. Sí, o sea, hay algunos que son maravillosos. A mí el libro que más me gusta de escritura es On Writing de Stephen King. Claro. Está editado en castellano mientras escribo por Plaza y Janés. Vale. Por si alguien más. Y su ensayo de terror también es muy bueno. También está muy bien. Que este lo tiene editado Valdemar, ¿no? Sí, Danza Macabra. Danza Macabra. Sí, pero bueno, que es que hay un momento que es que yo me di cuenta, a mí por lo menos no me ayudaron. ¿Sabes? Como que me di cuenta que al final estaba haciendo cosas que eran muy... Ya llega un momento que cuando escribes, los 3 actos lo tenemos todos en la cabeza. Es que no hace falta ni siquiera que te pongas, ¿sabes? Casi que te salen del tirón. Pero hay algo de las plantillas que creo que hacen mucho daño. Mucho daño. Y sobre todo, hace mucho daño para los productores, porque es luego lo que piden. Ya, esa se la saben, ¿no? Como se lo han leído, es como, Sí. ¿dónde está el incidente detonador original? Entonces, Productor que ha leído el libro de guión es el peor. En la página 10 no hay tal. Claro. Sí. Perdona, el segundo consejo que se me ha olvidado mientras Pues escuchaba el lo de segundo, Stephen King. que no pasa nada por cometer errores. Es que no pasa nada. ¿Sabes? No tenemos mucho miedo y no es que no pasa nada. Aprendes de ellos. Que no sean caros, sí puede ser. Sí. Que no sean errores que cuesten una barbaridad, que sean baratitos. Sí. Pues ya estamos, equivoquémonos y cometamos errores. Como terminar este podcast. Y leamos pocos libros de guión. Muchísimas Muchas gracias, Carlota Pereda. A vosotros. Placer. Toca la turra sindical. Con Pablo Bartolomé. Josep Gatell, que viene a hablarnos de registrar proyectos. Sí, de registrar proyectos. O sea, la típica es una pregunta que se realiza mucho tanto por la gente que empieza como la gente que ya lleva más tiempo y que oímos muchas veces, ¿no? Esto de si mando un guión o un proyecto a una productora, a una plataforma, a una cadena, ¿me pueden robar la idea? ¿No? O si me presento a un concurso, mando una sinopsis, un proyecto y tal, se pueden quedar el proyecto y copiarlo. O si me presento a un laboratorio, que también pasa mucho, ¿no? Me pueden plagiar. Es como un miedo que es muy normal y muy común, porque bueno, pues todos invertimos y todas mucho esfuerzo y mucho tiempo en los proyectos personales, que además son los que tú mueves y queremos que pues cuidarlos y tal, y es un miedo pues que está ahí. Sí, antes de empezar a dar toda la turra, hay que dejar claro que la amenaza del plagio está mucho más en la mente de la supuesta víctima que en la realidad. Hay pocos casos se conocen pocos casos de plagios o de usurpación o uso indebido de guiones y de proyectos, y si tiramos de sentido común, lo normal es que si hay un guión que es bueno, la productora, la cadena, la otra persona que lo lee, quiera que seas tú la persona que desarrolle esa idea, ¿no? Porque has sido tú quien la has creado. Ahora, dicho esto, hoy os vamos a contar cómo podéis enfrentaros a este tipo de situaciones si las sufrís.
O sea, lo primero que hay que tener claro, que esto es importante, es que en España lo que se registra o lo que se protege son los derechos de autor sobre una creación original que puede ser literaria, científica o, lo leo, artística. ¿Vale? Y esto tiene un matiz o tiene una explicación, que es que lo que se protege son los derechos sobre esa obra, no la idea. Las ideas no se pueden proteger, no se pueden registrar en España, no tienen un valor, digamos, que tú puedas cuidar. Lo que tú registras y lo que tienes que proteger es el desarrollo de esa idea. ¿Qué pista nos da esto? O es un tema de sentido común también. Cuanto más desarrollada esté la idea, más protegida va a quedar. Es decir, registrar una sinopsis corta, pues sí tiene un valor, porque hay una idea que está desarrollada en un documento. Pero si en lugar de una sinopsis corta registras un tratamiento o un guión, o un tratamiento, un guión y un dossier, esa idea, que no es lo que estás registrando, no es lo que estás protegiendo, es el desarrollo de esa idea en una obra, va a estar mucho más protegida porque hay mucho más nivel de detalle. Entonces, si alguien quiere replicarla, bueno, pues va a estar replicando mucho más nivel de detalle, con lo cual es mucho más difícil que se lo apropien o que lo copien, digamos. ¿Vale? Lo segundo es que, según la ley de propiedad intelectual, lo que te acredita como autor es el hecho de haberla creado, simplemente. O sea, tú escribes, ya eres el dueño de esa obra. Y lo que tenemos que contaros, o lo que queremos hablar hoy, son de qué manera puedes demostrar eso. De qué manera son. ¿Qué recursos tienes tú para demostrar que has creado tú eso ante una persona que dice que, bueno, que también eres el dueño de esos derechos? En primer lugar, cualquier cosa, bueno, es de sentido común también, cualquier cosa que pueda demostrar esto funciona. Por ejemplo, yo le he enviado un proyecto a alguien, pues los supuestos que ponía antes Josep, un laboratorio de guión o una productora o un concurso, lo que sea. La propia comunicación que ha habido vía mail ya funcionaría en un juicio, en caso de juicio por plagio. Luego ya hay otro tipo de sistemas oficiales y legales a los que podemos acudir. Por ejemplo, en Internet existe Safe Creative o páginas parecidas que sirve para registrar obras audiovisuales en formato digital. Pero nosotros, sobre todo, queremos recomendar y venimos a hablar del registro de la propiedad intelectual, que es el registro oficial y el único registro público que existe para poder registrar nuestras obras. Este registro tiene validez para toda España, ¿vale? Cubre todo el territorio, se puede registrar online, también presencial. Y hay una parte del proceso que también voy a leer que es importante saber. Cuando tú registras algo en el registro de la propiedad, hay un proceso que es que hay una revisión por parte de un registrador, que es el que va a comprobar que efectivamente esa obra no esté ya registrada, que esté presentada como tiene que estar, que se ajuste a lo que estás desarrollando, y eso queda en un expediente con un número de expediente que tienes tú, y al que tú puedes seguir añadiendo documentos. Por ejemplo, si tú ahora vas y registras una sinopsis larga porque no tienes más escrito, queda registrado, tienes un número de expediente. Si tú más adelante quieres o has escrito el guión o el dossier, lo puedes añadir a ese expediente, se mantiene el mismo número y tú puedes como ir ampliándolo para que esa obra pues vaya quedando como más registrada o bueno, vaya creciendo el desarrollo de esa obra. No tienes que registrar obras distintas cada vez. Si llevas una sinopsis, luego el tratamiento, luego el guión, va todo, digamos, al mismo pack. Si esto está registrado y está bien, y tú tienes tu numerito, luego en caso de discrepancia, si alguien dice, oiga, es que yo tengo una obra que es igual, le corresponde a la persona, digamos, que denuncia, demostrar que esto es así, porque tú ya la tienes registrada. Digamos que esto marca un punto en el tiempo. Si hay un registrador que dice, esta obra la registró tal persona el 10 de mayo de 2025, todo lo que pase de ahí en adelante pues es tuyo. O sea, si alguien reclama, pues tendrá que demostrar que antes de esa fecha lo tenía registrado, que eso existió, que había constancia de eso. Vale, ¿cómo registramos nuestras obras? ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Se puede hacer tanto de manera online como de manera presencial, en los registros, o bien en el registro central o en el registro territorial. De manera online os dejaremos el enlace al registro central del cual derivan los territoriales, para que podáis acceder a él. Y si lo haces de manera presencial, nada, tienes que acudir al registro territorial y siempre tienes que llevar una copia física de la obra. Luego allí rellenas unos formularios, si hay varios autores, tienen que ir todos los autores o, en su defecto, una autorización del autor que no está presente, y siempre hay que pagar una tasa.
La tasa varía, ahora mismo en Madrid creo que está en torno a los 13 euros. No queremos decir precios cerrados porque seguramente varíe con el tiempo. Entonces, bueno, en la información que tenéis en la descripción, ahí podéis saberlo todo. Y bueno, esto no estaba aquí, pero como ya me he adelantado, digo una cosa que también que es de sentido común ante el miedo de que te roben, de que te plagien, de que un concurso, un laboratorio se quede con tu material. Relacionémonos con buenos productores, buenas productoras, buenas plataformas, buenos concursos. De concursos hablaremos, buenos laboratorios. Miremos bien las bases porque también es una forma de evitar que alguien se quede con tu trabajo. Es decir, si tú vas a mandar un proyecto a una productora y esa productora sabes que es solvente, que es buena, que trabajan bien, pues es muy difícil que se queden con tu material. Mientras que si es un fulano que no sabes quién es y que no ha producido nunca nada, probablemente no va a ocurrir, pero puede que ocurra. Otra cosa que hemos dicho otras veces y que hay que sumar a lo que dice Josep es: si no te lo han pedido, no envíes tu guión. Nunca envíes algo que no ha sido solicitado, que no tienes el consentimiento de la persona a la que se lo quieres enviar. Es decir, antes le pides permiso para enviarle tu proyecto y después, si te acepta, se lo envías. Sí, o sea, esto es muy importante porque siempre está la duda. Es decir, basta que las ideas están en el aire, las ideas no se pueden proteger, lo acabamos de decir, y basta que tú mandes algo que nadie te ha pedido a una productora y que justo estén desarrollando algo parecido por casualidad, porque esto ocurre. Es verdad que ahí la duda de me han copiado siempre va a estar, pero puede no ser así, puede que la vida te lleve por ahí, ¿no? Entonces, ante la duda, no mandéis nunca nada que no os hayan pedido. Y la poligénesis existe. O sea, esto ocurre. De repente hay cosas que mucha gente pensando en la misma idea a la vez. Sí, pondremos una hay temáticas que son... Un enlace a la RAE, poligénesis, en la descripción del podcast, por favor. Sí, se ha producido muchas veces coincidencia de proyectos de, pues claro, estoy pensando en hacer una serie sobre esto. Es como, no jodas, yo llevo un año desarrollando una igual. Ay, bueno, sí, la poligénesis. Suerte, poligénesis. Sí, la poligénesis. El consentimiento es importante, con y sin poligénesis. Sí. ¿Ya está? Y yo creo que esta es la turra. Y ya está, sí. Estas son las maneras que tenéis para proteger tu obra audiovisual, para protegeros a vosotros. Hay que recordar que en el caso de que hayáis hecho todo esto, pero sospechéis que podéis, sospechéis que podéis ser víctimas de plagio, que podéis acudir al sindicato, podéis acudir a nuestra asesoría jurídica. Y si, por lo que sea, porque eres así, oye, y estás pensando tú en plagiar, que sepas que te puedes enfrentar a penas de 6 meses de prisión a 4 años. Y en Alma tenemos un abogado que te puede sacar muy solvente. Vendrá por ti. Claro, que te va a coger los huevillos. Sin meter con razón. Sí. Así que no plagiéis. No. Por favor. Y no tengáis miedo a ser plagiados y plagiadas porque no va a ocurrir. Muy creo. Bien. Estupenda turra. Pues ya está. Mil gracias. A vosotros. Agenda. ¿Qué tenemos hoy? Os contamos que tenemos ya abierto el plazo para participar en Dama Cortos, que es exactamente lo que parece. Si tienes un guión de cortometraje que no sea de documental ni de animación, que esto de esto no se ocupa Dama Cortos, y quieres un premio de 25.000 euros para invertirlos en la producción del corto, se dice pronto, es dinerito, pues tienes que enviar tu guión antes del 10 de junio a las 2 de la tarde. Y más información sobre esto, 25.000 euritos en la web de Dama. Es que es mucho dinero, está muy bien. Os dejo aquí, voy a escribir un corto, ¿vale? Ni documental ni animación. Y tenemos también el concurso Alma de formatos de no ficción para la transición verde, que hay que presentar formatos de, y leo, entretenimiento, magazine, espacio de actualidad, cultural, divulgativo, late night o talk show, concurso, talent o reality que busque concienciar sobre la amenaza climática y promover la transición verde. El proyecto ganador tendrá formación, asesoramiento y apoyo para vender dicho formato, y ese formato te pertenecerá enteramente a ti, guionista. Y puedes presentar tus propuestas hasta el 30 de junio. Más información en la web de Alma. Salva el planeta. ¿Y qué nos queda? Alma Responde. Seguid mandando vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es para nuestro programa especial con preguntas y respuestas que haremos próximamente. Y ya está. Y hasta aquí el programa de hoy. Esto ya se ha hecho. Y se volverá a hacer el miércoles que viene. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Catel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.